La musa de la música. Tanto tiempo transcurrido luego de todo el desarrollo, la evolución que implicó esta evolución de la música en nuestra América, que tardaría un buen tiempo en llegarse a la concreción de un concepto, de una idea de lo que es la música profana, como la entendemos. Lo que de manera tal que el órgano, andando el tiempo, se habría de transformar en armonio hacia mediados del siglo XIX. Pero aún era inalcanzable y muy caro de conseguir para las capillas más humildes de Europa, esas capillas de tierra adentro. Tal es así que así surge a manos de numerosos experimentadores, constructores de acordeones, que ya habían copado la escena, sobre todo como un protagonismo desde un protagonismo folclórico en Alemania y en Bélgica, desde la invención del acordeón y evolución fundamentalmente a manos belgas. Pero sería un alemán, no obstante, el que daría al mundo el glorioso instrumento que conocemos hoy como bandoneón, y entre ellos los más preciados, el doble A, el que había sido inventado hacia finales del siglo XIX, precisamente para suplir esa gran necesidad que implicaba el de un instrumento de acompañamiento para las ceremonias sagradas en las capillas más humildes, que no podían tener un órgano de tubos, pero tampoco podían costear un armonium o un armonio. En una época que ya estaba sumamente difundido, incluso profanizado, porque muchos eran los compositores que usaban su música o sus sones y acentos, lo de un armonio, por ejemplo Rossini, para componer obras de carácter sacro, pero muy ligero en cuanto a su factura musical. El mejor caso que podemos dar como ejemplo es la famosa Petite Messe Solennelle, o la pequeña misa solemne de Gioacchino Antonio Rossini, el gran operista bufo de la Italia de comienzos y mediados del siglo XIX. El gran prócer de nuestra música bandoneonística en nuestra Argentina, el bonaerense Alejandro Barletta, de acento italiano su apellido, había atravesado todo el siglo XX como uno de los más prominentes bandoneonistas de nuestra tierra, y si bien es cierto, era hijo de esa bohemia que implica y que lleva a sus espaldas como alas de una divina carga que es la historia toda del tango, desde sus orígenes hacia finales del siglo XIX, donde comenzaba un nudo de evolución, un punto de partida hasta un nudo de evolución hacia los años 30, 40 y 50, donde encuentra su época de trastabilleo y tambaleo, porque las nuevas corrientes y en especial la aparición de un jovencísimo Piazzolla irrumpían en la escena innovadora de la creación musical de la música ciudadana.
Habíamos escuchado un coral de Johann Sebastian Bach, que es como, si se quiere, un arquetipo de la música sacra, pero en este caso, habiendo nacido destinado como pieza para el órgano, Johann Sebastian Bach le daba este acento tan progresivo a su música, y la que, por supuesto, está teñida de un alma sacra, de un idilio sacro, pero es una obra ligera, pues es una obra ligera, es un preludio de introducción y una fuga, es decir, el desarrollo de las ideas que a un comienzo se sugieren a partir del preludio, y sobre todo al iniciar la fuga, donde se propone lo que se llama un sujeto y luego se desarrolla. Es el complejo sistema del contrapunto, como siempre lo decimos, y Bach fue un maestro en ello, y por cierto que aplaudo en lo personal, y muchos aplaudimos, el hecho de que este eminente compositor, este eminente músico argentino, Alejandro Barletta, haya adaptado al bandoneón las obras de Bach, que yo creo que a Bach le habría encantado el resultado de lo que surge como adaptación de una obra para el órgano, es decir, con el acompañamiento del pedal, del pedalero, que son el acompañamiento de los bajos para el teclado, la parte que toca el teclado manual, que se llama, y que el bandoneón y el acordeón a su modo pueden suplir, porque es un instrumento también polifónico como el órgano de tubos. Es uno de los pocos instrumentos polifónicos, a saber, el acordeón, el bandoneón y el órgano son un instrumento polifónico, a diferencia de los otros instrumentos que conocemos, de la plantilla instrumental y orquestal. Es así que este eminente bandoneonista graba a lo largo de los años 60, 70 y 90 inclusive. En los años 90 se remasterizan muchas de sus grabaciones. Él supo adaptar los conciertos para órgano de Händel. Händel era alemán, pero pasó toda su vida, la mayor parte de su vida en Inglaterra, donde compuso conciertos para órgano. El órgano inglés es un instrumento muy simple, un instrumento muy poco evolucionado, a la par de los instrumentos holandeses, españoles y alemanes, por ejemplo, y franceses de la época. Estamos hablando de los inicios de la primera cincuentena y de toda la primera cincuentena del siglo, de años del siglo XVIII, lo cual lo convierten en piezas muy didácticas, incluso sumamente piezas muy elaboradas. Sí, los conciertos tienen un gran diseño del contrapunto, que se llama, que es el que juega el papel protagónico aquí en lo que es una fuga, el preludio y la fuga que decíamos, y que Händel, como un maestro, supo lograr. Ahora bien, la adaptación de estos conciertos para órgano, es decir, de órgano con acompañamiento de una plantilla instrumental, oboes, flautas, violines, los bajos, el violonchelo, el doble bajo o contrabajo, implica que haya que hacer un arreglo cuando uno quiere hacer más bien una reducción, que es lo que hizo Alejandro Barletta, y que aplaudimos porque fue un pionero de la adaptación de esas grandes obras tan importantes al bandoneón y al violín, y supo grabar hacia finales de los años 60 un famoso long play que muy pocos se precian de tener. Es una joya de la época, de la grabación en vinilo, en disco de vinilo, y que es Alejandro Barletta acompañado por este gran violinista que es Cimsia Bajur, y que estaremos escuchándolo en La Musa de la Música en breves instantes. La Musa de la Música.